El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La Escuela Nacional Sindical, con el apoyo de FNB, Organización Sindical de Holanda, creó un manual virtual para ilustrar a los colombianos sobre la estructura sindical en Colombia, conformada por centrales, federaciones y sindicatos, creados para defender el trabajo decente, es decir, con estabilidad, pago de prestaciones sociales, derecho a vacaciones, pensión y jornadas laborales que permitan también dedicación a la familia, la formación y el descanso. El manual se puede consultar en la página educacion.ens.org.co. Allí, los visitantes aprenderán sobre convenios con la OIT, derechos de asociación y negociación, metodología para crear sindicatos y para afiliarse y fortalecer los existentes, procesos para presentar, negociar y acordar un pliego de peticiones, derecho a la huelga para reivindicar garantías o demandar seriedad de la contraparte y mucho más. A través de animados, personajes, videos, diálogos y muchos otros recursos, el ciudadano conoce sus deberes, sus garantías, las instituciones que las defienden y la forma de conectarse con ese marco que ampara a los trabajadores y muchas veces se desconoce porque los mismos empleados no saben que existe. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a la sindicalización y específicamente sobre un trabajo que viene desarrollando la Escuela Nacional Sindical, una página interactiva utilizando las nuevas tecnologías para que la ciudadanía, los trabajadores, se enteren de cómo hacer viable este derecho a sindicalizarse, a crear su propio sindicato y por supuesto reivindicar sus derechos laborales en las empresas en las que estén desarrollando algún tipo de actividad. Pues para hablar sobre este manual que viene desarrollando la Escuela Nacional Sindical, nos acompaña a esta hora Andrés Cardona, él es profesional de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de hablar del manual de la escuela, ¿cómo se llama? Se llama Mi Organización, Tu Sindicato en 5 Pasos. Antes de hablar específicamente dónde la gente lo va a ubicar, qué encuentra y ello, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene frente al derecho a la sindicalización? Porque es que el porcentaje realmente es irrisorio, un 4% frente a la población colombiana, así que los empresarios están haciendo muy bien su trabajo, están impidiendo efectivamente que los trabajadores se sindicalicen, o lo estamos haciendo mal, estamos generando demasiados sindicatos en vez de generar uno más fuerte. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes manejan? El mismo que tú estás manejando. Hay un 4% de la población colombiana que no alcanza ni siquiera a ser el millón de personas sindicalizadas, y una cifra que es todavía, digamos, más preocupante, y es que de ese millón, solamente 200.000 personas, o 400.000 personas, perdón, disfrutan de una convención colectiva. O sea, ni siquiera alcanzamos a ser el 50% de las personas que están afiliadas. Y eso se debe a muchas razones. Nosotros, en parte, le atribuimos eso a que el sindicalismo tiene una mala fama en Colombia. La gente tiene un mal concepto del sindicalismo. Y digamos que el conflicto armado también ha contribuido a que de pronto esas personas que se quieren organizar y formar sindicatos y pedir mejorar sus condiciones laborales son puestas en ese grupo, ¿cierto? En un grupo que no es pacífico, que no es democrático, y el sindicalismo es todo lo contrario, es democracia, es participación, es diálogo, es mejoramiento de las condiciones laborales y de vida también. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla la Escuela Nacional Sindical, el propósito, la directriz específica? La Escuela Nacional Sindical es una ONG que nació de un grupo de intelectuales y de sindicalistas en Antioquia hace 32 años, con el propósito precisamente de educar sobre el sindicalismo en Colombia, de brindarle herramientas a los sindicatos y a los sindicalistas y a las sindicalistas colombianas
para que tuvieran argumentos para luchar y exigir sus derechos laborales y el cumplimiento pues, de los derechos laborales que tenemos reconocidos nacional e internacionalmente. Entonces, ese es un énfasis, pero la escuela también es un centro de investigación, sí, es un tanque de pensamiento para pensar el movimiento sindical, para pensar cómo están dando las condiciones laborales en Colombia y debido a eso también desarrolla investigaciones permanentemente sobre las condiciones laborales. La premisa primordial de la Escuela Nacional Sindical es trabajo decente, vida digna, que es una premisa de la OIT, sí, en el cual se busca que las personas no trabajen en condiciones de esclavitud, sino que su trabajo les brinde la oportunidad de desarrollarse como seres humanos y vivir en una sociedad más tranquila y más igualitaria. El deber ser finalmente de los trabajadores, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ahora sí hablemos específicamente de esta posibilidad educativa que utiliza las nuevas tecnologías para que todos los colombianos, sin excepción, tengan posibilidad de informarse qué es un sindicato, cómo organizar el sindicato, porque muchas veces la falta de información es la que hace que la gente no se movilice, no se organice de manera adecuada y en vez de generar un escenario que viabilice la situación, se puede volver un obstáculo. ¿Cómo se accede, cómo nace este manual de la Escuela Nacional Sindical, Mi Organización, Tu Sindicato en 5 pasos? Nosotros queríamos extender la labor que hace la Escuela Nacional Sindical a más sindicatos y a más regiones del país. Como nosotros estamos ubicados en Medellín y sabemos de pronto las dificultades económicas que estos sindicatos tienen a veces para desplazarse. Claro. En la escuela tampoco hay un suficiente personal para estar desde La Guajira hasta Pasto hablando sobre sindicalismo. Entonces teníamos la inquietud de cómo poner en un territorio más amplio y llegar a mayor cantidad de población esas estrategias educativas y pedagógicas sobre los derechos laborales y sobre el sindicalismo en Colombia y nos dimos cuenta que ya teníamos un trabajo hecho, digamos, desde nuestra perspectiva, muy trabajado durante años y que de pronto eso se iba a quedar ahí, sí, ¿cierto? Porque el cubrimiento anual de las organizaciones sindicales que hace la escuela son 30, 40 organizaciones máximo por año, entonces queríamos que eso se ampliara. Y vimos en las tecnologías de la información y las comunicaciones la mejor herramienta para lograr llegar a todos los rincones de Colombia con la educación sindical. Entonces, por eso nace la idea de poner todo ese esfuerzo pedagógico, todo ese esfuerzo de investigación también que hace la escuela sobre los derechos laborales y el derecho a la sindicalización, ponerlo en una herramienta a la cual la gente pudiera acceder desde cualquier parte en el país y por eso se decide hacer un manual interactivo que esté alojado en una dirección web sí, y al cual pueda cualquier persona en Colombia, cualquier trabajador o trabajadora puede acceder a ese manual. Vamos en orden. ¿A qué página, a qué link deben ingresar para poder acceder a este manual? El link o la dirección sí, es educacion.ens.org.co. Digitan en el navegador eso sin y ya, www. se encuentran con el manual. E inmediatamente les abre la página de bienvenida. ¿Qué les presenta ese manual? ¿Qué información? ¿Hay audiovisuales? ¿Qué tipo de asesoría y acompañamiento? ¿Es interactivo? Ese manual es interactivo. Cuando entras al manual, lo que te encuentras es una plataforma de ingreso como a cualquier otra red de la que manejamos en Colombia, la más popular es Facebook, que te va a pedir un correo electrónico y una clave, unos datos básicos de tu nombre, de tu correo electrónico, de tu ciudad y tu país, y simplemente dándole esos datos ingresas y ya estás inscrito en el manual. Está pensado, como dijiste, basado en la interactividad y pensado en hacer uso del video especialmente. Nosotros en el manual tenemos más de 23 videos que están distribuidos entre animaciones, entre motion graphics, entre testimonios de compañeros y compañeras que están en la lucha sindical, con el cual entregamos información. Entonces, las personas se van a encontrar ahí un contenido pedagógico y lo que esperamos es que aprendan sindicalismo casi sin darse cuenta que están en un ambiente pedagógico, porque a veces pensamos que lo pedagógico y lo educativo puede ser pesado o aburrido. Nosotros queremos hacerlo o quisimos hacerlo de la manera más entretenida posible y al mismo tiempo entregando muchísima información. Andrés, dinámico y efectivamente informativo, así podríamos calificar este manual, que vamos a seguir hablando sobre la importancia y el acceso que pueden tener los ciudadanos
para abordar el tema de cómo sindicalizarse y por qué es necesario hacerlo para reivindicar los derechos en el escenario laboral. En el desarrollo de este programa vamos a tener la intervención del director de la Escuela Nacional Sindical, Carlos Julio Díaz Lotero, quien nos va a hablar precisamente de la importancia de este manual. Una pausa y regresamos. El manual virtual es un esfuerzo que hizo la Escuela Nacional Sindical de construir una orientación virtual a los trabajadores que quieran organizarse para que ellos mismos hagan su sindicato, pues sin que tengamos que tener presencia física y apoyo físico desde la escuela. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta tarde hablando con Andrés Cardona, profesional en comunicación de la Escuela Nacional Sindical, sobre el manual de la escuela Mi Organización, Tu Sindicato en 5 Pasos. Un escenario interactivo definitivamente para que los ciudadanos sin distinción de edad, raza, sexo, pues tengan toda la información sobre cómo organizar un sindicato. ¿Qué tipo de recepción han tenido ustedes cuando han venido presentando, socializando este manual? ¿Qué dicen quienes ya están sindicalizados, hacen parte de centrales obreras, organizaciones ya organizadas, frente a este tipo de sugerencias, de posibilidades para tener mayor información? Una de las principales cosas que nos han dicho es que no tiene lenguaje sindical. ¿A qué me refiero con esto, sin demeritar el lenguaje sindical? Que de pronto nos salimos de la norma que dice que hay que decir ciertas consignas o hablar con cierta ideología. Tratamos de hacer muy liviano el contenido del manual. Entonces, por eso de pronto nos hemos alejado un poco del lenguaje sindical tradicional. Y es una propuesta también para renovar ese lenguaje sindical. ¿Por qué? Porque las organizaciones sindicales, para crecer, como nos hemos dado cuenta que han estado creciendo en los últimos años, necesitan a los jóvenes, sí, claro, ¿cierto? La mayoría de personas en los sindicatos son personas adultas y tenemos una generación completa que creció con un concepto negativo del sindicato. Entonces nosotros queremos que estas personas entren al mundo sindical, conozcan el mundo sindical, sepan que sindicalizarse es un derecho humano reconocido en la mayoría de los países del mundo. Colombia también hace parte de la OIT, en el organismo que reconoce el derecho a la sindicalización, y sin embargo las políticas internas de los empresarios apoyados por el gobierno violan estos derechos que se reconocen a nivel internacional. Entonces queremos decirle a los jóvenes que ellos tienen derecho a organizarse y a sindicalizarse, y especialmente decirles que hay organizaciones que ya existen. Sí. Por eso, en la mayor parte del manual, transversalmente, desde el inicio hasta el final, hay testimonios de compañeros y compañeras, presidentes de organizaciones, que han hecho un esfuerzo por sacar adelante sus organizaciones. Sí. Entonces, lo que queremos es invitar a estos jóvenes o a estas personas, trabajadores y trabajadoras, que por primera vez van a escuchar del sindicalismo, decirles que ya existen unas organizaciones sindicales, decirles que existen unas centrales de trabajadores, a los cuales ellos y ellas se pueden acercar y hacer el proceso de sindicalización, porque no quisiéramos promover la creación de más sindicatos. Sí. Ya prácticamente todas las ramas de la economía colombiana tienen sindicatos, todas las actividades. ¿El mensaje es afiliarse? El mensaje es afiliarse, aprenda de sindicalismo, mire que usted puede hacerlo, con eso puede mejorar sus condiciones laborales y de vida, y mire en su rama, en su actividad económica, qué sindicatos existen, busquen los que ahí están, y ellos los van a acoger, ¿cierto? Si de pronto en una ciudad o en una empresa o en una fábrica o en un pueblo o en un municipio colombiano no existe el sindicato, se puede crear una subdirectiva con 25 personas afiliada a un sindicato ya existente, que tiene recorrido, que de pronto ya ha firmado convenciones colectivas, que sabe de procesos de afiliación, de organización, y les van a recibir mucho mejor esas ganas que tienen de organizarse los trabajadores.
¿Hasta dónde llega el acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical a través de esta página, de este manual? Bueno, nosotros el manual lo quisimos hacer participativo también. Es decir, por eso lo elegimos también en los medios digitales, porque cuando uno habla de manual se imagina una cartilla. El mamotreto, por supuesto. Exacto. Y lo impreso se te desactualiza. Si sale una nueva norma de la que hablabas ahí, esa norma no va a estar reflejada en esa cartilla, entonces tienes que sacar otra. Entonces, sí, nosotros quisimos usar las nuevas tecnologías porque son plásticas, es decir, en cualquier momento le podemos hacer modificaciones. Y pensando en eso, y que el manual está dirigido tanto para personas que no conocen de sindicalismo, como para compañeros y compañeras que ya están organizadas y quieren innovar, sí, renovar, fortalecer su organización sindical, van a encontrar mucha información ahí que les va a servir para hacer eso. Y sabemos que no lo sabemos todo. El conocimiento de la Escuela Nacional Sindical se basa en compartir saberes. Esa es una de las filosofías que tiene la escuela. Entonces, cuando estamos en los cursos, casi siempre les preguntamos, bueno, ¿ustedes qué saben sobre organización? ¿Ustedes qué saben sobre defensa de derechos? ¿Cierto? ¿Ustedes qué saben sobre negociación colectiva? Y ellos nos retroalimentan. El manual funciona igual. Al final de cada capítulo, que son 5, hay un espacio, un foro de participación que le pregunta a los y las trabajadoras organizadas y a los que no están organizados qué cree que le hizo falta en ese capítulo, qué cree que ese capítulo no contiene, ¿sí? Y hay un espacio para que ellos nos digan, vea, aquí les faltó hablar sobre la negociación colectiva, de cómo se organiza el proceso de huelga, por ejemplo. Sí. Entonces, nos pueden escribir, nos pueden decir... ¿O qué información quisieran que se ampliara en ese capítulo también? Exacto. Nos pueden escribir, pueden ponerlo ahí mismo en el manual, enviarnos, eso llega a un correo electrónico, pueden subir documentos, por ejemplo, también, y enviarnos la información. La idea es ir recopilando todo esto y que el manual se vaya volviendo mucho más grande y mucho más sabio, por decirlo de alguna manera, porque es con los saberes de las personas que están haciendo sindicalismo día a día en sus trabajos. ¿Cuáles son los capítulos que enmarcan el manual de la Escuela Nacional Sindical? Bueno, nosotros quisimos empezar desde lo básico y el primer capítulo es reconocer los derechos laborales. Ese es el primero, contiene la serie de normas que reconocen cuáles son los derechos de los y las trabajadoras a nivel nacional e internacional. Luego viene un capítulo en el que les preguntamos por la situación dentro de la empresa. Tratamos de ubicar a los y las trabajadoras para que ellos identifiquen cuál es su problemática específica. El tercer capítulo trata sobre la planificación, ¿sí? Y los invitamos a que ellos, a través de la investigación, de la educación sindical y de la comunicación, vayan planificando cómo se quieren organizar sindicalmente. Sí. El cuarto capítulo se llama Saber Actuar. En ese capítulo reunimos otras 3 estrategias de la escuela, que son organización, es decir, el hecho ya de ver cómo funciona el sindicato y cómo afiliamos a la gente. La otra estrategia es la defensa de los derechos laborales, contiene todas las normas que las personas pueden utilizar, sí, para crear sus organizaciones y para ejercer el derecho sindical. El cuarto capítulo consiste o se llama Saber Actuar. En ese cuarto capítulo nosotros le decimos a las personas o les damos la información necesaria para que lleven a cabo procesos de organización dentro del sindicato y dentro de su empresa, es decir, lo que consiste ya como afiliar a las, sí, personas. Otro componente que es la negociación colectiva, que digamos es como el culmen de toda... La esencia, lo más importante. Sí, es la esencia de las organizaciones sindicales, lograr negociar con la empresa y mejorar las condiciones laborales. Y el sexto es la defensa de los derechos, es decir, toda esta serie de acciones jurídicas que ellos tienen que emprender, porque digamos que el empresariado colombiano se ha empecinado en enredar jurídicamente a los sindicatos, entonces nosotros les damos una serie de herramientas jurídicas para la defensa de los derechos. Y el quinto capítulo se llama Concreta tu plan, en el cual les decimos a las personas, listo, aquí ya te entregamos un montón de información, pero eso tiene que pasar a la acción. Sí. O sea, no puede ser que simplemente ya vos sabes algo, ejecútelo, cree un plan. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en Contrastes. Jornada única, un debate necesario. Es el tema central de la edición 107 de la revista Educación y Cultura.
Jornada escolar única en Colombia. ¿Qué hay detrás? La jornada única como estrategia que busca mejorar los procesos educativos. Una expectativa que convoca la atención y disposición de los docentes. Revista Educación y Cultura, 32 años construyendo el movimiento pedagógico. El sindicalismo tiene estructuras, digamos, muy poco modernas, muy poco ligadas a las nuevas tecnologías, especialmente de las comunicaciones, de la informática. Entonces creo que esa crisis o esa gran debilidad que tenemos estructural se puede superar promoviendo una imagen diferente del sindicalismo, de que la gente vea al sindicalismo como algo necesario para la sociedad, para la democracia, para mejorar su condición de vida, para participar mucho más de la riqueza que ayuda a crear como trabajador, como la transformación del trabajador en un sujeto político, que el trabajador tenga una voz en el trabajo. Es decir, porque muchos sindicatos incluso se crean es porque el trabajador no tiene una expresión en el trabajo y necesita que lo escuchen. Mi organización, tu sindicato en 5 pasos, es el espacio que a través de las nuevas tecnologías, la Escuela Nacional Sindical pone a disposición de la ciudadanía para que se informe sobre lo que es un sindicato, los derechos que reivindica y la importancia, por supuesto, de establecerlo en el lugar de trabajo precisamente para mejorar la calidad en el escenario laboral. Hablemos un poquito sobre el uso precisamente, el acceso a estas nuevas tecnologías. Mucha gente le tiene un poco de miedo, entonces las nuevas generaciones pueden acceder más fácil porque finalmente nacieron con este chip incorporado, pero las personas mayores, 30, 40, 50 años, pues difícilmente lo hacen. ¿Cómo construyen ustedes específicamente este lenguaje para que sea de fácil acceso, para que la gente no solamente se informe, sino que se traiga todo ese conocimiento de una manera fácil, dinámica, interactiva, como ya lo has dicho aquí en el programa? Ahí habría que contar algo anecdótico, y es que en las charlas que nosotros hacemos, yo siempre les pregunto a los compañeros y compañeras que asisten que levanten la mano quienes tienen Facebook. Y el 90% de las personas, sí, claro. El 90%, queda un 10% apenas, pero el 90% de las personas tienen Facebook. Sí. Acceder al manual es tan fácil o más fácil que crear una cuenta en Facebook. Entonces, la invitación es esa. Muchas personas tienen Facebook, ¿sí? Pero cuando uno les dice hay un manual interactivo, ellos creen que eso es una cosa que no saben cómo coger. Es Exacto. Igualito. Entonces, esa es la invitación. Obviamente nuestros jóvenes sí son muy dinámicos y son nativos pues, de la tecnología, pero la invitación es para los compañeros y compañeras que, como nosotros ya están un poquito mayores, entonces de pronto le tienen miedo al Internet o a las nuevas tecnologías. Aquí eso es absolutamente sencillo y fácil, y además va a ser muy entretenido. No, pero además en un mundo globalizado como este, el acceder a este tipo de espacios, de escenarios interactivos, pues permite conocer qué pasa en otros lugares, en otras organizaciones, qué estoy haciendo mal en el mío, cómo lo puedo transformar, cómo puedo hacerlo más eficiente. Así que la invitación es a romper con esos tabú de que la tecnología es para unos muy pocos seleccionados. Nada, el tema es para todo el mundo. Ahí está la información y hay que acceder precisamente a lo que nos presenta el Internet, las nuevas tecnologías, y una página como esta que termina siendo muy, muy interesante, sobre todo en el momento coyuntural que vive nuestro país en el escenario social y económico. También nos hablaba antes en el corte a comerciales. Una frase muy interesante es, más afiliados, menos sindicatos. Cuando iniciamos este programa yo les decía que esta página o este manual, perdón, básicamente buscaba que la gente se informara, pero también si tenía la necesidad de crear un sindicato lo hiciera. Es viable, por supuesto, pero si ya existen los sindicatos en su organización, en su lugar de trabajo, pues no creo otro sindicato, sino reestructurarlo, mejorarlo, optimizarlo. ¿El trabajo específico hacia dónde va? Va hacia decirle a las personas e informarles que hay un sinnúmero de organizaciones sindicales en Colombia a las cuales se pueden afiliar y que unamos los esfuerzos en este movimiento que ya existe. Una de las principales, digamos, obstáculos o dificultades para que las personas que no son sindicalizadas puedan prosperar es el ataque tan feroz que lanzan las empresas cuando saben que cierto grupito de trabajadores se está organizando. ¿Sí? Entonces, esas organizaciones son muy golpeadas al principio, cuando están solas, porque crean su propio sindicato, son 25, en fin. Entonces, digamos que a la empresa le queda, entre comillas, fácil, digamos, acabar con ese ímpetu organizativo. Sí. Entonces,
La idea es que ellos conozcan sus derechos, sepan cómo se organiza un sindicato y inmediatamente, a través también de las herramientas que entregamos en el manual, ellos puedan buscar organizaciones que ya están conformadas y consolidadas y decir, bueno, yo soy un trabajador de la industria del cartón y del papel, busco en internet qué sindicatos hay y buscar, llamar, casi todos los sindicatos ya tienen página web o Facebook, y ahí podemos encontrar los teléfonos y ponernos en contacto con ellos. Pues, el manual presenta de alguna manera una red interactiva de cuál es la situación en el escenario sindical, es decir, cuántos sindicatos hay, dónde están ubicados para que la gente fácilmente pueda ubicarse y acceder a esta información. Sí, nosotros quisimos sintetizar eso porque es una labor muy ardua de pronto hacerlo específicamente. Hay una sección en la parte izquierda del navegador de la plataforma que se llama Tienes preguntas, con un teléfono. Las personas dan clic ahí y les aparecen las direcciones, los teléfonos y las páginas web de las 3 centrales sindicales de Colombia. Y más abajo le aparecen los teléfonos y las sedes de los centros de atención laboral. Los centros de atención laboral son una iniciativa de la CUD y de la CTC, en la cual las personas pueden acudir también para la defensa de los derechos laborales. En esos centros también les hacen orientación sindical. Aparte de la orientación laboral y la orientación psicosocial, hacen orientación laboral. Y por último está la página de la escuela también. Entonces, nosotros queremos decirle a las personas que apenas van a conocer de sindicalismo, hay 3 centrales, hay unas iniciativas, allá están las personas que les pueden ayudar con su proceso. Y en última instancia, si de pronto no encuentra a las personas por allá, en la escuela también le podemos ayudar, pero lo ponemos como en lo más abajo de esas opciones, porque pensamos que es una labor supremamente importante de las centrales, organizar a los trabajadores en Colombia, y el manual está pensado es para ellas, para las centrales que hacen una labor, digamos, encomiable por mejorar y por promover la sindicalización en Colombia. El lenguaje que utilizan ustedes en este manual es dinámico, novedoso, moderno y recurre precisamente a los gráficos interactivos que terminan siendo muy didácticos y muy fáciles de comprender. Sí, nosotros quisimos, bueno, aquí hay que hablar pues como con modestia. Nosotros nos asesoramos con una entidad de la Universidad de Antioquia, que es el Centro de Investigación y Extensión de Comunicación, que ellos tienen un amplio recorrido en educación virtual. Ellos tienen una página en convenio también con el Ministerio de las TIC y llevan años haciendo educación virtual. Nosotros les dijimos, vea, tenemos este contenido sobre lo sindical, ayúdennos a volverlo de una manera que la gente pueda digerirlo y sea entretenido sobre todo. Entonces ellos cogieron todo nuestro contenido y lo montaron en unos gráficos muy bonitos, con colores, con números, en los cuales las personas van a ir dándole clic y se van a ir enterando de lo que queremos contarle que es necesario para sindicalizarse y organizarse. Y yo creo que no se van a dar cuenta que se están educando porque es muy entretenido de verdad. Aquí sí cabe la frase y el cliché, una imagen vale más que 1000 palabras, efectivamente. Sí, efectivamente. No, los gráficos, por un lado, más los testimonios de los compañeros y las compañeras, más la historia animada, porque hay una historia animada de 2 personajes que se llaman Tomás y María, que tienen esa inquietud de organizarse y no saben cómo, y ellos van a estar presentes también durante los 5 capítulos en ese recorrido de organizar a los compañeros y a las compañeras, más otros videos que se llaman motion graphics, que es con narración, música y animaciones. Las personas de verdad que van a estar, la información les va a entrar como por ósmosis, como decimos, porque una imagen vale más, sí, es muy agradable. Bueno, pues 1000 gracias Andrés Cardona, profesional en comunicación de la Escuela Nacional Sindical, por presentarnos esta novedosa estrategia, así que ya no hay excusa para que ningún colombiano diga que no sabe cómo organizarse, cómo exigir sus derechos laborales, que no sepa qué es un sindicato, así que ya no hay excusa. Si el tema era que el discurso era muy engorroso, aquí hay una posibilidad activa, interactiva, que les va a permitir ampliar su conocimiento frente a este derecho fundamental que es el derecho a la sindicalización. 1000 gracias nuevamente. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Hasta luego.